de Dios que tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro instructor. Y tú has puesto tus ojos, tú has fijado tus ojos sobre cada uno de nosotros. Y en esta mañana muéstranos el camino que hemos de seguir. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén. Bueno, hemos estado por un par de domingos en este texto aquí de segunda de Corintios, Crónicas, perdón, el capítulo 20, y hemos estado hablando de la historia de Josafat. Aquí se me olvidó descargar las notas del, del iPad, entonces un segundo mientras lo conecto para poder usar las notas, pero podemos leer mientras tanto en segunda de Crónicas, el capítulo 20, y vamos a leer para hoy los siguientes versículos. A ver, lo más fácil es... Listo. Leamos los versículos, leamos del 17 en adelante, por favor. Listo, entonces, ustedes saben, había una gran multitud que había subido contra el rey Josafat, que habían venido del otro lado del mar y de Siria, venían tres reyes, los de Moab, los de Amón, los del monte de Seir, una multitud incontable, y le habían dado aviso al rey que venían a destruirlos. Y Josafat tuvo gran temor, proclamó ayuno, ¿cierto? Y el Señor les habló y les dijo que en esta ocasión ustedes no tendrán que luchar. Les dijo, deténganse, estén quietos y vean la victoria que el Señor logrará para ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana a su encuentro y el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra. Del mismo modo todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Luego se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con fuerte y alta voz al Señor, Dios de Israel. Se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso en pie y dijo, Óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que cantaran al Señor y lo alabaran en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del ejército diciendo, alaben al Señor, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron el canto y la alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la región montañosa de Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Cuando comenzaron el canto y la alabanza, ahí fueron derrotados. Ok, amén. Bueno, vamos a ver si ya tuve que conectarlo al hotspot, a ver si ya se actualiza. Entonces, en esta mañana lo que vamos a concentrarnos es cómo cuando alabamos a Dios, Dios pelea por nosotros. Esta noche ya estuvimos aprendiendo del texto que cuando ayunamos, Dios pelea por nosotros. Hoy nos vamos a concentrar en el hecho de que cuando nosotros alabamos al Señor, Él pelea
por nosotros. Amén. Lo que vemos de la historia, la gran victoria que el Señor les dio a través de la alabanza que el pueblo levantó delante de Dios. Ahora, en el texto se nos mencionan la palabra también alabanza, adoración, acción de gracias. Entonces, digamos que vamos a ver nosotros cómo cuando nosotros le ofrecemos acciones de gracias a Dios, el Señor pelea a nuestro favor. Cuando nosotros alabamos a Dios, el Señor pelea por nosotros. Cuando nosotros adoramos al Señor, Él pelea por nosotros. Estas tres, digamos, acciones están conjuntas, pero hay aspectos particulares diferentes entre la acción de gracias, la alabanza y la adoración. Son temas bastante vastos y en esta mañana solamente voy a tocar algunos puntos que tienen que ver con respecto a la historia. Entonces, cuando nosotros damos gracias a Dios, cuando nosotros empezamos a darle gracias a Dios, las circunstancias que están en contra de nosotros empiezan a perder su poder sobre nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a darle gracias a Dios, la perspectiva de la situación que estamos enfrentando empieza a cambiar por el simple hecho de que nosotros empezamos a, a darle gracias a Dios porque Él es quien está a cargo de nuestras vidas, Él es el que tiene el poder, Él es quien está en control y las circunstancias que están a nuestro alrededor empiezan a perder poder sobre nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, literalmente Dios derrota a nuestros enemigos, que es lo que hemos leído allí en la historia. Y cuando nosotros adoramos a Dios, ¿qué es lo mejor? El peor o el enemigo más peligroso es el que acaba siendo vencido. ¿Saben cuál es ese enemigo? Nuestro yo. Cuando nosotros adoramos a Dios, entonces nuestro yo es el que cae postrado delante del Señor. Y sinceramente las circunstancias y los demás enemigos que se levanten en contra de nosotros no son mayor problema. Siempre el mayor problema somos nosotros, cuando tomamos el control de las cosas y no le permitimos a Dios obrar su propósito sobre nuestras vidas. Amén. Y hemos estado también enfatizando a través de estos últimos meses que la vida cristiana solamente la podemos vivir siendo llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo de Dios ha venido como nuestro ayudador, como uno semejante al Señor Jesús. Jesús se fue, pero ahora el Espíritu Santo ha venido a morar y Cristo nos dijo que nos convenía. Y fíjense, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, naturalmente va a estar ofreciendo acciones de gracias a Dios, va a estar alabando a Dios, va a estar adorando a Dios. En Efesios dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes bien sean llenos del Espíritu. Escuchen esto, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es como decimos en Colombia, más claro no canta un gallo. ¿Cierto? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, naturalmente vamos nosotros a vivir en acción de gracias. Vamos a estar viviendo alabando, cantando al Señor, adorando al Señor en nuestros corazones. Entonces, una razón más para que cada mañana tan pronto tengamos conciencia, ¿cierto? Digamos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Necesito hoy ser lleno de tu Espíritu. Ahora,
hay aspectos diferentes entre la acción de gracia, la alabanza, la adoración. Y lo que les digo, y solamente vamos a tocar muy por encima, pero cuando nosotros damos gracias a Dios, muchas veces estamos concentrándonos es en la bondad de Dios. Estamos diciendo, Señor, gracias porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, tú has sido fiel, tú eres bueno para siempre. Cuando estamos alabando a Dios, nos concentramos es como en la grandeza de Dios, porque estamos cantando, ¿cierto? De su poderío, de su majestad, de su soberanía, de su grandeza. Estamos alabando la grandeza de Dios y, y sobre eso generalmente entonces viene una manifestación del poder de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando estamos adorando al Señor, nos concentramos en su misma persona en su santidad. La Biblia, por ejemplo, cuando hablan de los serafines que estaban adorando al Señor, lo que ellos decían era santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. En la eternidad, en el libro de Apocalipsis también encontramos unas referencias de esto, pero cuando adoramos a Dios, lo que parece que más, digamos, lo que más frecuentemente se muestra en las escrituras es que la adoración trae la presencia de Dios en medio de nosotros. Y ojo, muy importante, cuando adoramos a Dios, generalmente es cuando viene la voz del Espíritu de Dios hablando específicamente a nuestras vidas. Entonces es muy importante nosotros, si queremos escuchar la voz de Dios, entrar en esa quietud, en esa postración, en ese lugar de adoración, y el Espíritu de Dios va a hablar a cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces empecemos. En primer lugar, Dios pelea por nosotros en nuestras acciones de gracias. Una de las razones por las que algunas veces nuestras oraciones no son contestadas, posiblemente es porque no están acompañadas con acciones de gracias. Es una instrucción que la Biblia nos da, es un mandamiento que la Biblia nos da, que nuestras oraciones tienen que ir acompañadas de acciones de gracias. Hay muchos textos en la Biblia, pero por ejemplo, en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Siempre, en todo lo que hacemos, incluyendo nuestras oraciones, necesitamos nosotros ofrecerlas en acciones de gracias. Amén. Muy importante que nosotros demos estas acciones de gracias. La Biblia nos dice, acérquense y yo me acercaré a ustedes. O sea, el Señor nos ha abierto las puertas de par en par y nosotros nos podemos acercar a Él tanto como nosotros queramos. Cuando nosotros decimos, no, pareciera que Dios está lejos, no, los que nos hemos alejado somos nosotros. Pongan atención que esto es bien importante. Todos nosotros tenemos acceso a través de Jesucristo a la misma presencia de Dios. Hoy podemos nosotros entrar al lugar santísimo donde habita, digamos, la presencia misma de Dios. Todos tenemos ese derecho legal a través de Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros tenemos el derecho de vivir en la misma presencia de Dios. Pero con todo y eso, necesitamos nosotros todavía entrar por esa puerta que conduce, por así decirlo, al lugar santísimo. Esas son ilustraciones del Antiguo Testamento también. Algunos de ustedes sé que entienden mejor, pero en el Antiguo Testamento el lugar santísimo era donde estaba la misma presencia de Dios. Es la tipología que ahora se utiliza también en el Nuevo Testamento. Y por así decirlo, mire, el hijo del presidente hoy tiene el derecho de entrar a la oficina oval prácticamente cuando él quiera. Ninguna persona ya del servicio secreto le va a decir, no, chino, ahorita no venga, ahorita no entre, ¿cierto? Su papá no lo va a atender. No, él puede entrar. Pero con todo y eso tiene que usar la puerta para poder entrar a la oficina. ¿A qué estoy yendo con todo esto? Que la Biblia nos dice
que nosotros entremos por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? La presencia de Dios está disponible para nosotros. Nosotros hoy vivimos en la presencia de Dios, pero nuevamente en esa tipología donde también, digamos, Dios está allí en el lugar santísimo y, y nosotros entonces queremos ir, ¿cierto?, a su misma presencia. Tenemos que de todas maneras acceder a su presencia entrando por la puerta. ¿Cuál es la puerta? Las acciones de gracias. Tenemos el derecho de ir, pero si nosotros no entramos por la puerta, pues vamos a estar ahí golpeándonos, ¿cierto?, contra la pared. Y el Señor está diciendo, oiga, pero, mijo, ¿por qué no usa la puerta? ¿Cuál es la puerta? Acciones de gracias. Por eso el Salmo dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alaben, bendigan su nombre. Amén. Entonces, usemos la puerta, tenemos el derecho. Cristo nos abrió una puerta, dice la palabra de Dios. Cristo nos abrió la puerta, ¿cierto? Por el camino, un camino nuevo y vivo a través de su sangre. Cristo ya nos dio ese derecho, pero necesitamos nosotros venir con acción de gracias para poder acceder a la presencia misma del Señor. Amén. Lo que dice el Salmo 100. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alaben, bendigan su nombre. Ahora, las acciones de gracias las acciones de gracias desatan la presencia, desatan la bendición, la provisión de Dios. Yo sé que aquí en el texto, digamos, nosotros nos damos cuenta cuando el pueblo alabó a Dios, Dios derrotó a sus enemigos y no solamente derrotó a sus enemigos, sino que después les dio todo ese botín de guerra que se acuerdan que leímos que por 3 días estuvieron recogiendo todos esos despojos de guerra. O sea, la provisión de Dios se desata cuando nosotros venimos en acción de gracias. Esto lo encontré, para mí fue una joya esta semana en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplica el pan? Miren lo que dice este texto. Dice Juan 6:11 dice, y tomó Jesús aquellos panes. ¿Se acuerdan que a Jesús le pasaron ahí un par de panes que venían en la lonchera de un niño? Y dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. O sea, no hay una referencia a que Jesús haya entrado en intercesión, haya entrado en ruego, en petición, sino el énfasis está en que Jesús y tomó aquellos panes, los panes de la loncherita que el niño le había traído, que Andrés le había dicho, mire, este niño tiene acá un par de pancitos, pero eso para qué alcanza. Jesús toma los panes y da gracias, y en el momento que da las gracias, viene la multiplicación y empieza a repartir los panes con los cuales se alimentó toda esa multitud. Es tanto esto, esta lección fue tan profunda para el apóstol Juan que versículos más abajo, yo lo había visto antes, este era el que no había visto antes. En el versículo 23 dice, ahí es cuando, bueno, Jesús multiplica el pan, toda la cosa, viene la tormenta, Jesús camina sobre el agua. Más adelante está este versículo, escuchen esto. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar, escuchen esto, donde habían comido el pan después de haber dado gracias. O sea, a Juan le quedó eso esculpido en lo más profundo de su corazón, que por eso dice acá, donde habían comido el pan después de haber dado gracias. Entonces, demos gracias al Señor, que nuestras oraciones estén cargadas de acciones de gracias, que esas acciones de gracias van a empezar a desatar la provisión de Dios,
va a empezar a multiplicar lo poco que tenemos en nuestras manos y con eso va a comer una gran multitud. Amén. Ahora, es peligroso, nocivo, dañino para nuestra salud espiritual no ser agradecidos. Es espiritualmente eso nos enferma, nos daña. La ingratitud produce un corazón entenebrecido, un corazón duro. Miren lo que dice aquí Romanos, dice, de la gente que rechaza a Dios, dice, pues habiendo conocido a Dios, escuchen esto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay un principio. Cuando nosotros dejamos de darle gracias a Dios, nuestro corazón se empieza a endurecer, nuestro entendimiento se empieza a envanecer. Nuestro corazón, dice acá también la Biblia, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. El contraste está claro cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dándole gracias a Dios por todo, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que Dios nos guarde de entrar en este espíritu de ingratitud y por otra parte que nos ayude el Señor a obedecerle en venir delante de Él con acciones de gracias. Amén. No depende de mis sentimientos, sino de que obedezco conforme a la palabra y empiezo a darle gracias a Dios y empiezan a cambiar también mis sentimientos, mis pensamientos, mi forma de percibir todas las cosas cuando vengo delante de Él. Él pelea por nosotros cuando nosotros venimos en acciones de gracias. Y bueno, dejémoslo ahí y sigamos bueno, sí, sigamos, porque si no, Dios pelea por nosotros cuando venimos en alabanza, ¿cierto? En acciones de gracias, cuando venimos también en alabanza, que nosotros lo que leemos ahí, que dice la palabra, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorifiquen al Señor porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cierto? En el momento que empezaron a alabar a Dios, que empezaron a exaltar al Señor, que empezaron a venir con voces de júbilo y con alta voz delante de Dios, en ese mismo momento las emboscadas que ellos habían preparado contra Israel operaron contra ellos y empezaron a destruirse ellos mismos, y el pueblo de Israel no tuvo que pelear. Amén. Entonces, la alabanza desata juicios decretados en contra de nuestros adversarios. La alabanza desata los juicios decretados de Dios en contra de nuestros adversarios. Dice la Biblia que somos más que vencedores, ¿sí o no? Entonces, en cada batalla el Señor ya ha dicho, ya el Señor ha decretado, eres más que vencedor. Una de las razones que algunas veces parece que no recibimos esa victoria es porque nosotros no venimos en alabanza para que el Señor desate ese juicio que Él ya ha decretado sobre nuestros enemigos. Miren, por ejemplo, acá el Salmo 149 dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Amén. Súper claro, ¿cierto?
para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿Cómo ocurre eso? Cuando nosotros exaltamos a Dios con nuestras gargantas. Cuando nosotros venimos delante del Señor, Él va a traer este juicio, dice, para ejecuta esta venganza entre las naciones. Amén. Entonces la alabanza desata estos juicios decretados sobre nuestros adversarios. Y otra ilustración que de pronto nos puede ayudar para entender cómo cuando nosotros alabamos a Dios es cuando nosotros podemos fluir en la victoria que Dios nos ha dado. La Biblia dice en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, otra vez, ¿cierto? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice la palabra, el Señor nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En otras versiones dice, nos lleva en su marcha triunfal en Cristo Jesús. Y la figura que Pablo tenía en su mente era lo que ocurría cuando los grandes generales romanos habían ganado una victoria, una batalla, y entonces venían entrando a Roma después de haber ganado esa gran batalla. Entonces, eso era un triunfo. El triunfo el triunfo no hacía alusión a la guerra, el triunfo no hacía alusión a la batalla, el triunfo hacía alusión a la celebración. ¿Entienden? Eso era lo que era un triunfo. Eso era lo que era la marcha triunfal. Cuando el general venía y entonces estaba entrando a Roma, ¿cierto? Con todo su ejército, con todos los militares, con todos los despojos que habían recogido de la guerra, muchas veces con los mismos prisioneros de guerra que habían traído de sus enemigos, y todo el mundo salía obviamente a celebrar ese triunfo que había ganado este general. Y lo que Pablo nos está diciendo ahí es, Cristo ha derrotado a todos nuestros enemigos. Cristo ha ganado todas las batallas. Cristo viene siempre en su marcha triunfal. Pero nosotros, para participar de esa marcha triunfal, pues tenemos que entrar en ese espíritu de celebración. Tenemos que venir nosotros con alabanza. Es como haciendo un paralelo a la otra ilustración que les di de las acciones de gracias. Cristo viene, obviamente, en la carroza, ¿no? Principal del triunfo. Y el Señor nos está diciendo, súbete, ¿cierto? Yo ya gané la victoria por ti. Ven conmigo, yo te quiero llevar en marcha triunfal. Eres más que vencedor, ¿cierto? Súbete a la celebración. Y nosotros no nos queremos subir. Y nos quedamos ahí como, y es, digamos, como de las contradicciones en nuestra vida cristiana. ¿Cómo así que soy más que vencedor? ¿Por qué estoy experimentando estas derrotas en mi vida? Es una, es una situación que enfrentamos a diario. Una de las razones más por las que a veces nosotros no podemos experimentar esa victoria en Cristo es, por ejemplo, eso, que nosotros no vivimos en un espíritu de alabanza, que el Señor está entrando, ¿cierto? Imagínense, vino el general después de haber ganado tremenda batalla y en Roma se armaba, mejor dicho, la fiesta y la victoria, ¿cierto? Por ese triunfo que había ganado y todo el mundo salía a las calles a gritar y con trompetas y hacían, mejor dicho, la qué celebración. Una persona que se quisiera amargar con eso, pues no puede participar de la celebración. Ya necesitaba para poder participar de esa celebración, y el Señor nos está diciendo, ¿cierto? Súbete, ¿cierto? Súbete conmigo aquí en la carroza del triunfo, pero las escaleras para subir,
¿cierto? Se llaman alabanza. Cuando nosotros venimos en alabanza, entonces vamos a ser llevados en Cristo en esa marcha triunfal. Por eso la importancia de que nosotros siempre vengamos al Señor en alabanza. Y la alabanza tiene poder para romper cadenas, ataduras, encarcelamientos. ¿Ustedes se acuerdan de los mejores ejemplos del Nuevo Testamento cuando Pablo y Silas están en la cárcel de Filipo? ¿Se acuerdan que los metieron allá al calabozo? Y dice la Biblia, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué pasó? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Empiezan a cantar a la medianoche y esas alabanzas precipitaron un gran terremoto, de modo que se sacudían todos los cimientos de la cárcel y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense, otra alusión. Empezamos a lavar una puerta que de pronto esté cerrada. Y nosotros, pero Señor, ¿por qué no se abre esa puerta? Y el Señor está diciendo, si tan solo siguieras mi instrucción, yo te he dicho desde el comienzo que alabes mi nombre. Empezamos a alabar a Dios y muy posiblemente esa puerta que ha estado cerrada se va a abrir. Empezamos a alabar a Dios las cadenas que de pronto alguien pueda estar teniendo. Dice, las cadenas de todos se soltaron. Entonces es poderoso la alabanza. Amén. Cantemos en nuestras casas, en los carros donde vayamos y nos vamos a dar cuenta cómo, digamos, esas alabanzas tienen un poder, ¿cierto? Esas alabanzas son unas ondas, digamos, celestiales que empiezan a penetrar, a cambiar todo el mundo espiritual, natural en que nosotros estamos, en que estamos viviendo. Amén. Y lo vemos por todas partes. Para la conquista de nuestra tierra prometida, ¿qué le dice el Señor al pueblo de Israel? ¿Cómo es que van a conquistar a Jericó? Ustedes saben, ¿cierto? Dándole las vueltas y el último día cantando, levantando y los muros caen. Cuando estamos aún en problemas, Pablo y Silas estaban en la cárcel porque habían sido obedientes, ¿cierto? Ellos habían sido obedientes y habían liberado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación y a causa de eso acabaron en la cárcel. Aun cuando somos desobedientes y estamos en problemas, la alabanza también es poderosa. ¿Qué le pasó a Jonás? Cuando estaba allá en el fondo del mar, en el vientre de esa posiblemente ballena, ese gran pez que dice la Biblia que asumimos que fue una ballena, Jonás está allá 3 días, 3 noches y hasta que por fin, sigue Jonás quejándose hasta que por fin cambia y empieza a alabar al Señor. Y empieza a alabar al Señor y la ballena ya no pudo soportar esa vaina. Tuvo que ir a botarlo. O sea, aún la alabanza, por eso digo, qué poder que tiene la alabanza, aún en los momentos de desobediencia, como en el caso de Jonás, si cambiamos nuestro corazón y empezamos más bien a ser obedientes y empezamos a alabar a Dios, ese problema finalmente nos acaba vomitando. Como ocurrió, no, y cuando estamos en un problema, pues qué bendición que nos vomitó el problema, ¿no? Salimos de esa, entonces alabemos a Dios, que la alabanza es poderosa. Lo contrario de la alabanza es en Colombia le decimos la quejabanza, ¿cierto? La quejabanza. O lo que la Biblia también llama la murmuración. Que nosotros pensamos de la murmuración como algo, sí, nosotros decimos, no, que pensamos, ¿cierto? De pronto nosotros
no, que el adulterio, que la borrachera, que no sé, uy, no, gravísimo. Y la murmuración, como que no, eso es de los pecaditos de ligas menores. Pero en la Biblia nos damos cuenta que cuando la gente murmuraba, era seria la consecuencia que venía. Miren, por ejemplo, en 1 Corintios 10:10. Y Pablo le dice, Pablo está haciendo referencia al pueblo de Israel, pero le dice a la iglesia de los Corintios, mire, estas cosas le acontecieron a ellos para que nosotros aprendamos y no nos vaya a pasar lo mismo. Y entonces dice acá, ni murmuren, ¿cierto? Como algunos de ellos murmuraron, y escuchen esto, y perecieron por el destructor. La murmuración trae muerte. Muchos de ellos que murmuraron que estaban murmurando, ah, Señor, nos sacaste de Egipto para matarnos en este desierto. Y el Señor les dijo, tal como ellos dijeron, eso fue lo que les vino encima. Porque empezaron a murmurar en contra de Dios, ¿cierto? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Entonces, esa quejabanza, esa murmuración trae muerte. El contraste, la alabanza trae vida. Y por eso la Biblia también, entre otras cosas, dice, todo lo que respire, todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, si yo no estoy alabando a Dios, ¿cuál es mi diagnóstico espiritual? ¿Cierto? Hay algún tipo de muerte en mi vida y eso es lo que está causando que yo no alabe al Señor. Porque todo lo que vive, todo lo que respira, naturalmente alaba al Señor. Los pajaritos se levantan en las mañanas. ¿Cuándo de ustedes han escuchado a los pajaritos ahí murmurando y quejándose de cosas? Los pajaritos se levantan y apenas los pajaritos se levantan, ellos mismos empiezan a darle gracias a Dios, ¿cierto? Por los gusanitos que el Señor ya les tiene ahí para el resto del día, por los granitos, por las cosas. Ellos se levantan y de una vez a cantar, ¿sí o no? De una vez a alabar a Dios. Y el Señor dice, oiga, y si yo hago eso por los pajaritos que no tienen que arar la tierra, ni sembrar, ni cosecharla, y ustedes son de más valor, ¿ustedes por qué se andan preocupando por cosas? Más bien cierto, únanse al coro y sobre eso va a venir también provisión para con sus vidas. Amén. Entonces que Dios nos ayude. Y por último, vamos a terminar con que Dios pelea por nosotros cuando le adoramos, que es otra de las referencias que hay en el texto, ¿cierto? Que la Biblia dice que, a ver, leamos en el versículo 18 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Entonces, a ver, ¿dónde está aquí el 18? Entonces el rey Josafat inclinó su rostro a tierra, del mismo modo que todo Judá y los habitantes de Jerusalén, y se postraron delante del Señor. ¿Y qué hicieron? Y adoraron al Señor, ¿cierto? Entonces, en esta otra versión dice, el rey Josafat cayó en tierra con el rostro contra el suelo y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo y lo adoraron. Entonces, la adoración, digamos, nos habla de este estado de postración delante de Dios, ¿cierto? Que fue lo que hizo el rey. El rey vino delante del Señor, vino delante de Dios y se postraron, ¿cierto? Su rostro en tierra para adorar al Señor. En ese estado de nosotros venir en sumisión delante del Señor. Y hay muchas referencias en la Biblia cuando el pueblo adora a Dios, que eso trae la presencia de Dios. Ahí en este texto, en la historia de Josafat, el Señor les dice, vea, ustedes no tienen que pelear esta batalla. ¿Por qué?
porque yo voy a estar en medio de ustedes. Yo soy el que voy a pelear por ustedes. La presencia de Dios era la que iba a luchar contra sus enemigos. La adoración trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Y en el Salmo 68, por ejemplo, también cuando la Biblia habla de los enemigos, dice la Biblia, levántate, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Esa es la idea. Nosotros adoramos a Dios, Dios viene y ¿qué pasa cuando el Señor se aparece en la cena? Los enemigos obviamente salen huyendo. Huyan todos los que aborrecen su presencia. Entonces, la importancia que nosotros vivamos una vida en adoración, porque eso va a traer la presencia de Dios y la presencia de Dios es un repelente para todos sus enemigos, ¿cierto? Y huyan de su presencia todos los que aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los enemigos delante de Dios. Esa es la idea. Nuestro Dios es fuego consumidor. Dios se aparece en la escena y los amigos enemigos que están hechos de cera, ¿qué les pasa? Obviamente, empiezan a derretirse, ¿cierto? Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, escuchen esto, y saltarán de alegría. Que entre otras cosas también hay muchos referentes en la Biblia. Cuando estamos alabando a Dios, lo hacemos con salto, con danza, con salterio, con arpa, con todos los instrumentos. Amén. Que es bíblico también. Es chistoso a veces en las iglesias cómo tienden a irse a ese extremo, ¿no? Hay unas iglesias pentecostales que, mejor dicho, ese día, si no se descalabra alguien por ahí saltando o alguna cosa, no estuvo buena la alabanza, ¿cierto? Sí, sí, y, y por otra parte, si llega a haber un minuto de silencio durante el servicio, ¿qué está pasando aquí? Y por otra parte, digamos, iglesias anglicanas o iglesias que muchas de esas iglesias la gente realmente venía y se postraba, se arrodillaba, muchas veces, y que está también bien, porque hemos leído en el texto que eso también es parte de la forma como adoramos a Dios. Pero esa gente, mejor dicho, si alguien llegaba a entrar con una maraca, le echaban los demonios y lo sacaban fuera, ¿cierto?, de la iglesia porque viene a interrumpirles ese silencio casi que de cementerio. Entonces, son, tenemos que nosotros ir madurando a medida que conocemos más y más la palabra y llegar a nuestra vida a un equilibrio correcto de todo lo que la Biblia nos enseña. Porque, por ejemplo, cuando Dios pelea por nosotros cuando estamos en la alabanza, y nuevamente, en la alabanza y referencias en la Biblia para que vengamos con saltos, con danzas, con toda la bulla, ¿cierto? Con trompetas, mejor dicho. Pero también hay una referencia aquí donde el rey Josafat se postró y adoró al Señor. Y muchas veces es en ese silencio de la adoración cuando viene la voz de Dios sobre nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios viene y nos habla. Algo que tienen en su mente fresco y por eso lo voy a utilizar en esta mañana. ¿Se acuerdan que hemos hablado en Hechos capítulo 13 cuando el apóstol Pablo y Bernabé son enviados de la iglesia de Antioquía como misioneros? Que la referencia que utilizamos es que ellos estaban en ayuno y en oración. ¿Se acuerdan? Que ellos estaban ayunando y orando, estaban adorando y ministrando al Señor. Y cuando ellos estaban ayunando, adorando y ministrando al Señor, la Biblia dice, y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he escogido. ¿Cuándo habló el Espíritu de Dios? Cuando ellos estaban allí adorando al Señor. Entonces, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios en alguna circunstancia particular en nuestras vidas, necesitamos venir en adoración, necesitamos venir en postración delante
de Dios y Dios nos va a hablar cuando venimos de esa manera. Ahora, la primera referencia de adoración en la Biblia ocurre en el libro de Génesis, en el capítulo 22, cuando Abraham va a ofrecer a su hijo en el altar. Que Abraham le dice, ¿cierto? A los siervos, miren, el muchacho y yo vamos a subir al monte y vamos a adorar al Señor y luego vamos a regresar ustedes nos esperan acá. Y fíjense, cuando Abraham está allá en ese estado de postración, de absoluta obediencia, nuevamente, allí es cuando viene la voz del cielo y el Señor le dice, Abraham, Abraham, no toques al muchacho, ya sé que tú me temes. Y después Dios le vuelve a hablar y le vuelve a decir a Abraham, a propósito, por cuanto escuchaste mi voz y no me rehusaste a tu hijo, yo te voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero fíjense, es en el momento que Abraham viene a adorar a Dios que el Espíritu de Dios habla. Entonces, queremos nosotros que Dios nos hable, necesitamos nosotros venir en ese lugar de postración, de adoración, de rendición delante de Dios. Una persona cuando no está viviendo una vida de adoración, también el contraste que hemos hecho, es porque hay un ídolo presente en nuestras vidas. Esa es la razón por la que nosotros no estamos adorando al Señor, porque de una u otra manera hay algún ídolo. Y ustedes saben, ídolos no son las figuritas que nosotros a veces decimos que esa gente idolatra. Ídolo es cualquier cosa que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Eso es un ídolo. Y la Biblia nos dice que nos guardemos de esos ídolos. Cuando un ídolo está presente, casi que yo me atrevería a decir, allí el Señor no va a hablar. El Señor no va a hablar cuando hay ídolos en nuestro corazón. Es cuando nosotros, ¿cierto? Sacamos ese ídolo de nuestras vidas y venimos y nos rendimos delante del Dios verdadero que Él nos va a hablar. Porque el Señor, digamos, fíjense, en el Antiguo Testamento había un rey que en algún momento va a consultar un Dios ajeno, ¿ya? Y le va a consultar ese Dios ajeno. El rey le dice, ¿será que voy a vivir? ¿Será que me voy a sanar de mi enfermedad? Y entonces el profeta lo que le contesta a este rey que había ido a consultar a otro Dios, ¿no? Pues mira a ver qué le dice allá a su Dios, porque allá fue donde usted se fue. ¿Sí me entienden lo que digo? O sea, si uno tiene un ídolo en su corazón, como que Dios está diciendo, bueno, pues mira a ver si su ídolo lo puede ayudar. Que a ese ídolo es el que usted le está dando el lugar de Dios en su corazón. Entonces, que la Biblia nos dice, guardémonos de los ídolos, amén. Que todos esos ídolos salgan de nuestra vida, porque el único que merece la verdadera adoración es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces pongámonos en pie y pidámosle al Señor que podamos nosotros en la llenura del Espíritu Santo vivir una vida en acción de gracias, una vida llena de alabanza, una vida de postración, de adoración delante de Él, y la consecuencia natural es que Dios va a pelear por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Padre, te queremos dar gracias en esta mañana. Nos rendimos delante de ti y hoy decimos una vez más, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Queremos vivir vidas llenas de acciones de gracias. Ayúdanos a siempre incorporar a una de nuestras oraciones acciones de gracias. Hoy te queremos dar gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias porque tú derramaste tu sangre preciosa. Gracias porque tú nos has perdonado de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú eres el que ha roto la maldición que había sobre nuestras vidas. Hoy somos libres de toda maldición y hoy hemos recibido la bendición de Abraham y nosotros te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, que somos benditos
en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú nos llevas en victoria y pedimos, Dios, que nos ayudes cada día a venir en alabanza, en darte gloria, en tributarte a ti honor, Señor. Y sabemos que tú vas a desatar el juicio que has decretado sobre nuestros enemigos y que nosotros vamos a ser llevados en esa marcha triunfal en Cristo Jesús. Padre, hoy queremos nosotros subirnos a la carroza de tu triunfo, Señor, porque tú nos has invitado, Señor, y nos has hecho más que vencedores en Cristo. Y desde allí vamos a estar nosotros cantando tus alabanzas. Padre, que tu aliento de vida respire, Señor, sobre nosotros y nosotros vamos a exaltarte, Señor, con todas las fuerzas, Señor, con todo nuestro corazón, bendito Dios. Nosotros que hoy respiramos, nosotros que estamos vivos, hoy nosotros te alabamos, Dios bendito, porque para siempre han sido tus misericordias, Señor, porque tu propósito se cumplirá sobre nuestras vidas, porque la buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros serás fiel en completarla, Padre. Gracias, Señor. Y Señor, finalmente suplicamos que nos enseñes realmente a adorarte. Perdona, Señor, cualquier otro Dios, cualquier otro Señor, cualquier otro ídolo que a veces se levanta en nuestro corazón. Padre, queremos renunciar a todo ídolo. Tú eres nuestro único Dios verdadero, Señor. Y queremos venir postrados a adorarte, Señor, y así nos puedas hablar, Señor, y cada día ser transformados más y más a tu imagen, bendito Dios. Gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora finalmente, por último, eh, levantamos cada batalla que estamos viviendo. Tú conoces la batalla, tú conoces la lucha de cada uno de mis hermanos. Hoy la presentamos delante de ti, Señor. Como Josafat decimos, Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti levantamos nuestra mirada. Y a ti miramos, Señor, para alabarte y para bendecirte, creyendo que tú vas a pelear por cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por eso. Llena nuestro corazón con paz, llena nuestro corazón con gozo, llena nuestro corazón con tu Santo Espíritu, para que así disfrutemos de la victoria que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. En tu santo nombre hemos orado. Amén. Amén.